Hola, soy Constanza Saavedra y hoy vamos a hablar acerca de fármacos antiepilépticos. Estos fármacos son el pilar fundamental del tratamiento de la epilepsia y han ido apareciendo varios nuevos medicamentos con el correr del tiempo. En general, para poder escoger uno, tenemos que tener en cuenta distintos pilares, como por ejemplo la clínica del paciente, las propiedades del fármaco e incluso las otras comorbilidades asociadas a la epilepsia. En cuanto al ácido valproico, tiene múltiples mecanismos de acción, es un potenciador GABA y además bloquea los canales de calcio y de sodio. Su metabolismo es hepático y esto es importante ya que no se recomienda su uso cuando hay alguna falla hepática. En cuanto a los efectos adversos, se describe alopecia, anorexia, náuseas y vómitos y temblor como los efectos más frecuentes. También podemos encontrar efectos sobre el sistema nervioso central o efectos hematológicos que van a estar directamente relacionados con la dosis. Además, hay alteraciones desde el punto de vista hepático por toxicidad directa del fármaco, que se da principalmente en niños y en personas con enfermedad metabólica, además de hiperamonemia con el uso de otros fármacos concomitantes como por ejemplo los antipsicóticos. En cuanto a la teratogenia, es importante que tiene una alta tasa de malformaciones, tiene un riesgo superior al 30% y en general se describen alteraciones desde el punto de vista de efectos del tubo neural, disminución del coeficiente intelectual, defectos craneofaciales y malformaciones de las extremidades. El levetiracetam, su mecanismo de acción es la unión a una proteína de la vesícula sináptica. Su metabolismo es renal y es importante esto ya que si hay alguna alteración del punto de vista del riñón, vamos a necesitar un ajuste por clearance. En cuanto a efectos adversos, lo que más se describe es hipertensión, vómitos, aumento del riesgo de infecciones e incluso alteraciones del comportamiento que puede llegar a irritabilidad y psicosis. Además, hay series de casos que describen síndrome Stevens-Johnson, NET o DRESS que pueden estar asociados al levetiracetam. En cuanto a la ideación suicida, se ha descrito que hay medicamentos anticonvulsivantes que se han asociado a estos trastornos psiquiátricos, pero en general, aunque el riesgo de suicidio está aumentado en la epilepsia, la aparición de estas en general es multifactorial. La aparición ocurre entre la primera y hasta las 24 semanas de terapia y en relación a algunos factores de riesgo como depresión, trastorno bipolar, uso de alcohol u otras sustancias, además de alteraciones del desarrollo o déficit intelectual. Hay que destacar de todas formas que el riesgo de suicidio relacionado a estos fármacos en general es menos del 1%. Además, en cuanto a la teratogenia, se ha visto que la tasa de malformaciones es menor, es bien baja, pero los estudios relacionados a esto son cortes pequeñas, por lo tanto es necesario igual más estudios para establecer si hay alguna asociación a una malformación específica. La lacosamida, su mecanismo de acción es bloquear los canales de sodio y voltaje dependientes. Su metabolismo es principalmente hepático con una importante eliminación renal y es importante saber si nuestro paciente tiene algún grado de insuficiencia renal o hepática ya que va a requerir de un ajuste de dosis. En cuanto a los efectos adversos, los más frecuentes van a ser somnolencia, cefalea y náusea, pero es importante recalcar que hay importantes efectos desde el punto de vista cardiovascular, como bradicardias, bloqueos AV de primer grado, flutter auricular, fibrilación auricular, hasta taquicardia ventricular, además de prolongación del PR. Por lo que es importante realizar un control de estos pacientes. Este efecto adverso es dosis dependiente y ocurre por inactivación lenta en los canales de sodio que va a disminuir la velocidad de conducción cardíaca. Y en general se ven en pacientes que se le dan de forma endovenosa o también se ha visto en uso crónico. Y que, bueno, que probablemente tengan alguna comorbilidad cardiovascular o edad avanzada. En cuanto a la teratogenia, no hay información respecto al uso materno de la lacosamida, por lo que hasta el momento se clasifica como desconocida. En cuanto a la fenitoína, su mecanismo de acción también es unirse a los canales de sodio, su metabolismo es hepático con una baja eliminación renal y una alta unión a proteínas. En general, en cuanto a ajustes,
del punto de vista hepático, se sugiere una monitorización de los niveles de fenitoína libre. En cuanto a los efectos adversos de la fenitoína, es importante recalcar el punto de vista cardiovascular al momento de la administración de la infusión endovenosa. Podemos encontrar desde alteraciones de la conducción, taquicardia o fibrilación ventricular, e incluso podemos llegar a hipotensión e asistolía. Además, podemos encontrar otros efectos adversos como por ejemplo ataxia, neuropatía periférica, nistagmus, hirsutismo, acné, hiperplasia gingival o anemia megaloblástica, que es lo que frecuentemente se describe. Es importante también destacar que existen efectos adversos por niveles tóxicos de fenitoína y que van a tener un correlato clínico. En cuanto a la teratogenia, es importante recalcar que la tasa de malformaciones es intermedia y lo que se describe en general son malformaciones del punto de vista dismorfia facial, defectos cardíacos, alteraciones orofaciales e incluso se han descrito cuadros de neoplasias. El clobazam es un agonista GABA cuyo metabolismo es hepático. Es por esto que va a requerir de un ajuste cuando hay una falla hepática, principalmente la leve a moderada. Cuando hay insuficiencia grave, en general hay que usarlo con precaución ya que no hay un esquema predeterminado para su uso. Lo más frecuente que se describa como efecto adverso: somnolencia, letargo, agresividad, irritabilidad y fiebre. Pero también podemos encontrar algunas otras, como por ejemplo aumento de las enzimas hepáticas, alteraciones desde el punto de vista dermatológico o el síndrome de abstinencia. En general, con la teratogenia se desconoce la tasa de malformaciones, pero lo que sí se describe es que la exposición a benzodiazepinas periparto va a provocar un recién nacido con hipotermia, hipotonía, depresión respiratoria y dificultad para alimentarse. Por lo cual es importante rescatar este antecedente, ya que además estos recién nacidos pueden desarrollar cuadros de dependencia o síndromes de abstinencia. Y finalmente, en cuanto al clonazepam, su mecanismo de acción para ser un fármaco anticonvulsivante se desconoce, pero se cree que puede estar relacionada con su actividad GABA. En general, su metabolismo es hepático y no hay algún ajuste recomendado para las alteraciones tanto hepáticas como renales. En cuanto a los efectos adversos, podemos encontrar ataxia, problemas de conducta, mareos, somnolencia e incluso trastornos de pánico. Pero además es importante destacar la presencia del síndrome de abstinencia y la reacción paradojal. En cuanto a la reacción paradojal, se denomina principalmente reacciones desinhibidas del comportamiento que se dan tanto en niños como adultos, principalmente con algún factor de riesgo como por ejemplo edades extremas o patología psiquiátrica, y está relacionado con la dosis. El mecanismo tampoco está claro, pero se cree que puede ser por un aumento de la actividad GABA con una disminución de la influencia restrictiva de la corteza frontal. Además, se describe un síndrome de abstinencia, principalmente cuando hay una interrupción abrupta de su uso regular, y los síntomas pueden ser en general leves, pero pueden llegar incluso a convulsiones y psicosis. Por lo tanto, es importante la forma en la que vamos a suspender el medicamento. Es importante que nos quedemos con los siguientes mensajes. Usar el fármaco antiepiléptico según el paciente y su contexto clínico. Ojo con el uso de la fenitoína endovenosa y su riesgo cardiovascular, además de la toxicidad por fenitoína y que ya sabemos que hay una correlación entre la clínica y los niveles plasmáticos. Además, recordar la lacosamida y sus efectos a nivel cardiovascular, el levetiracetam y su asociación con patologías de la esfera psiquiátrica, y las benzodiazepinas y el riesgo de abstinencia. Recordar los medicamentos que requieren de ajuste renal, que es el levetiracetam y la lacosamida. No usar en insuficiencia hepática el ácido valproico y quizás con precaución podremos usar la fenitoína. Necesitamos ajuste hepático para la lacosamida en caso de insuficiencia hepática grave y el clobazam. Y recordar que uno de los fármacos antiepilépticos con mayor teratogenia es el ácido valproico. Muchísimas gracias por su atención.